Imagina esto, una mirada que se prolonga un poco más de lo necesario, un gesto aparentemente casual que sin embargo deja una huella indeleble en tu memoria. Hay algo en el ambiente, una tensión que no se puede nombrar, pero que se siente como una corriente subterránea, silenciosa y densa. Después te preguntas en silencio, ¿será que todo fue solo producto de mi imaginación? Esta pregunta tan íntima y tan común resuena con fuerza en quienes viven con la sensibilidad a flor de piel, en aquellos que perciben lo que otros ignoran, que sienten lo que otros niegan. Vives con la sensación de estar desplazado, de pensar demasiado en un mundo que valora lo superficial, y cargas con el peso invisible de ver verdades que los demás prefieren no mirar. Esa intensidad tuya, tantas veces malinterpretada como debilidad, es en realidad una forma de lucidez. Hoy vamos a hablar de esa experiencia ambigua, de ese amor que se oculta bajo capas de racionalidad, de miedo y de silencio. Carl Jung lo llamó afecto reprimido. Ese impulso vital que al no encontrar una vía consciente de expresión se esconde en los pliegues más oscuros de la psique. Este video es para ti, que te has sentido incomprendido en un mundo que siente de menos y piensa de más. Para ti, que has sentido el vacío de no poder conectar de manera auténtica en una sociedad que desprecia la profundidad. Hoy, vamos a iluminar ese rincón oculto, donde tal vez, sin que lo sepas, alguien intenta amarte, en silencio. Para comprender lo que sucede cuando alguien siente amor pero intenta ocultarlo, es necesario adentrarse en la estructura más profunda de la psique humana. Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, dedicó su vida a estudiar esos impulsos invisibles que habitan en el inconsciente. Según Jung, la psique está conformada por diferentes capas: la conciencia, donde se aloja el yo, y el inconsciente, que es mucho más vasto, donde se ocultan deseos, miedos y emociones reprimidas. Entre estas capas encontramos lo que Jung denominó la sombra, ese espacio interior donde depositamos todo aquello que no queremos o no podemos mostrar. La sombra es el refugio del amor que no se atreve a revelarse, de los sentimientos que por miedo o vergüenza preferimos negar. Cuando alguien siente amor pero lo reprime, se activa un conflicto interno inevitable. Por un lado, el deseo de acercarse, de entregarse. Por otro, el temor a la vulnerabilidad, al rechazo, a la posibilidad de no ser correspondido. Y aquí emerge la represión emocional, el mecanismo psíquico mediante el cual alejamos de la conciencia aquello que consideramos peligroso o inaceptable. Pero lo reprimido no desaparece, simplemente se disfraza, se transforma en síntomas, en gestos, en silencios. Jung solía advertir: lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Así, ese amor que no se confiesa no se extingue. Persiste como una corriente subterránea que se manifiesta en señales, en contradicciones, en actos fallidos. El amor oculto es quizás una de las experiencias humanas más complejas y dolorosas. Querer, pero no poder decir. Sentir, pero no saber cómo expresar. Y tal vez, sin que lo sepas, alguien a tu alrededor está viviendo exactamente esa batalla silenciosa, contigo. Hoy vamos a revelar las 9 señales que indican que alguien siente algo profundo por ti, pero está intentando ocultarlo. No se trata de simples gestos ni de juegos triviales. Son manifestaciones sutiles de una psique en conflicto. El deseo reprimido luchando por encontrar una vía de expresión. Tú no solo vas a aprender a identificar estos signos, vas a descubrir una nueva forma de mirar, de percibir las emociones humanas más allá de las palabras. Vas a comprender que muchas veces el amor no se manifiesta con declaraciones grandilocuentes, sino con silencios densos, con gestos aparentemente contradictorios, con pequeños detalles que para quien sabe observar dicen más que 1000 confesiones. Prepárate para ver lo que antes permanecía oculto, porque después de este viaje ya no podrás mirar las relaciones humanas de la misma manera. Vas a desarrollar una sensibilidad más fina, una capacidad de percepción que te permitirá descifrar esos mensajes que el inconsciente transmite cuando el miedo paraliza las palabras. Este es un conocimiento que transforma, te dará claridad, pero también responsabilidad, porque cuando sabes ver, ya no puedes ignorar lo que has visto. Así que respira hondo y prepárate. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Señal 1. Ambivalencia emocional. Notas que esa persona se acerca a ti con intensidad, pero de repente se aleja sin razón aparente. Se muestra atenta, cálida, incluso vulnerable, y al día siguiente se vuelve fría, distante, casi indiferente. Este vaivén no es casual ni arbitrario. Es la manifestación de un conflicto psíquico profundo. Desde la perspectiva de Jung, este comportamiento es una lucha entre el deseo y el miedo. El deseo impulsa a la aproximación, a la conexión, pero el miedo, anclado en experiencias pasadas, en heridas no sanadas,
provoca una retirada abrupta. La ambivalencia es un mecanismo de defensa del ego que intenta protegerse del dolor que podría provocar una entrega emocional plena. Es como si la persona dijera sin palabras: te quiero cerca, pero temo que si me acerco demasiado me lastimarás. Esta oscilación revela una psique en tensión. La sombra pugna por manifestarse, mientras el yo consciente intenta mantener el control y la distancia. Si percibes este patrón, no lo descartes como simple indecisión o juego. Muchas veces, es un amor oculto que no encuentra la fuerza suficiente para salir de su escondite. Una llama que titila entre el deseo de ser vista y el miedo de ser extinguida. Señal 2. La mirada no verbalizada. Hay algo en la forma en que te observa. Un instante en el que sus ojos se detienen en ti con una intensidad que no corresponde a la casualidad. Pero apenas notas esa mirada, se desvía, se pierde en otra dirección, como si no hubiera ocurrido. La mirada es uno de los canales más poderosos de comunicación inconsciente. Carl Jung sostenía que el inconsciente se manifiesta en los símbolos, en los gestos, en aquello que no está mediado por la racionalidad. Y el mirar es precisamente una de esas expresiones simbólicas que desbordan las palabras. Cuando alguien siente amor pero no se atreve a expresarlo, la mirada se convierte en un acto de revelación y al mismo tiempo de ocultamiento. Mira porque no puede evitarlo, pero aparta la mirada porque teme ser descubierto. Es un lenguaje silente, cargado de emoción y de ambigüedad. Te miro porque me importas, pero me alejo porque no sé qué hacer con este sentimiento. El amor reprimido suele buscar refugio en los ojos, porque allí es donde la psique se siente más libre, menos censurada. El cuerpo puede contenerse, las palabras pueden negarse, pero la mirada traiciona. Si alguna vez te has sorprendido captando una de esas miradas que parecen decirlo todo y a la vez nada, no la ignores. Tal vez en ese parpadeo fugaz alguien te ha confesado sin voz que siente algo por ti. Y quizás, sin saberlo, tú también le devolviste esa confesión en el mismo lenguaje invisible. Te pregunta si llegaste bien a casa, te ofrece ayuda en cosas que no necesariamente necesita hacer, se preocupa por tus detalles, por tu bienestar, por tu estado de ánimo. Pequeños actos que acumulados revelan un patrón, el de alguien que cuida más de lo que la circunstancia justifica. Este es uno de los signos más evidentes y a la vez más sutiles del amor reprimido. Cuando la persona no puede o no quiere expresar directamente lo que siente, su afecto encuentra salida en el acto de cuidar. Según Jung, esto responde a un mecanismo de compensación. El inconsciente, incapaz de reprimir completamente la pulsión amorosa, la transforma en un acto que parece socialmente aceptable y emocionalmente seguro. Cuidar se convierte entonces en una forma de amar sin tener que confesar. Pero este cuidado tiene un matiz distinto. Es excesivo, es más de lo necesario, es más atento que el que ofrecería cualquier otra persona en una relación convencional. Es una forma silenciosa de estar presente, de demostrar afecto sin comprometerse al riesgo de una confesión. En la práctica, este tipo de comportamiento puede confundirse con amabilidad o cortesía, pero si observas bien, notarás que va más allá. Es una preocupación constante, una atención particular, una disponibilidad que no se explica solo por la amistad o la buena educación. Es el amor disfrazado de preocupación, un amor que cuida pero que teme ser descubierto y que, en ese cuidado silencioso, revela más de lo que se atreve a decir. Notas que, cuando mencionas a alguien con quien has salido o hablas de tus intereses amorosos, esa persona reacciona de manera extraña. Una ironía, un comentario aparentemente sin importancia, un silencio incómodo, una súbita frialdad. Este es uno de los signos más contradictorios y reveladores del amor reprimido, los celos que no se pueden admitir abiertamente. Para Jung, el celo es una expresión cruda e inevitable de la sombra, ese territorio psíquico donde se guardan los deseos prohibidos, los impulsos negados y los afectos que la conciencia no se atreve a aceptar. Cuando alguien siente amor pero lo reprime, el celo emerge como una reacción emocional involuntaria. No puede evitarlo. Duele imaginarte con alguien más, duele pensar en perder una posibilidad que ni siquiera ha tenido el coraje de reclamar. Pero incapaz de manifestar ese dolor de forma directa, lo camufla. Lo convierte en una broma, en una crítica, en una aparente indiferencia. Este disimulo es una defensa del yo para protegerse de la herida narcisista que significaría reconocer que siente y que ese sentimiento puede no ser correspondido. Los celos disfrazados son en definitiva una forma de decir: me importa lo que haces con tu vida afectiva, pero no puedo decírtelo sin exponerme. Si alguna vez percibes estas reacciones ambiguas, no las minimices. Son destellos de una lucha interna, señales de que detrás de esa máscara de indiferencia o humor,
Late un afecto que busca desesperadamente una salida. Frases como, somos solo amigos, estás imaginando cosas, no confundas las cosas. Cuando escuchas estas afirmaciones de alguien que al mismo tiempo muestra actitudes que contradicen esas palabras, estás frente a uno de los signos más claros del amor reprimido, la racionalización excesiva. La racionalización es una estrategia del ego para controlar o justificar emociones que resultan amenazantes. Según Jung, cuando un impulso afectivo se vuelve demasiado intenso o disruptivo para la imagen que una persona tiene de sí misma, la mente construye argumentos lógicos que minimizan o niegan ese impulso. Así, el amor, que es un fenómeno profundamente irracional, se transforma en un discurso frío, analítico, casi clínico. No, no es amor, es solo simpatía. No, no me importas, es solo educación. Pero este tipo de discurso es una defensa, un intento de domesticar una fuerza psíquica que en su naturaleza es indómita. Cuanto más racionaliza una persona lo que siente, más probable es que esté tratando de protegerse de una emoción que percibe como peligrosa o inconveniente. La racionalización se convierte en un muro que paradójicamente no evita que el amor se manifieste, sino que lo hace emerger de forma aún más evidente, en gestos, en contradicciones, en silencios cargados de sentido. Si percibes que alguien insiste demasiado en racionalizar su relación contigo, observa lo que sus actos dicen más allá de sus palabras, porque en ocasiones lo que se niega con la voz se grita con el cuerpo y con el alma. Te enteras, quizá por casualidad, de que esa persona habla de ti con sus amigos, con sus colegas, con su familia, y lo hace de manera recurrente, detallada, con una atención que parece desproporcionada en relación al vínculo que ustedes muestran abiertamente. Este comportamiento revela una de las dinámicas inconscientes más fascinantes del amor reprimido, la proyección a través del discurso indirecto. Desde la perspectiva de Jung, cuando una emoción es demasiado intensa o peligrosa para ser vivida directamente, la psique busca modos alternativos de expresión. Hablar de ti con otros es una forma de mantenerte presente, de sostener el vínculo sin afrontar el riesgo emocional de confesarse. El relato sobre ti se convierte en un ritual silencioso que satisface, al menos en parte, el deseo de proximidad. Mientras no se atreve a acercarse directamente, esa persona te invoca a través de la palabra, te piensa, te imagina, te reelabora en su discurso con los demás. Este mecanismo cumple dos funciones. Por un lado, le permite mantenerte en su mundo emocional sin exponerse. Por otro, refuerza su propia narrativa, intentando convencerse de que ese afecto es inocuo, casual, no significativo, pero lo es. Hablar de alguien repetidamente es una señal clara de que esa persona ocupa un lugar importante en el mapa emocional de quien habla. Si descubres que alguien suele mencionarte en sus conversaciones, reflexiona. Tal vez detrás de esas palabras que viajan en tu ausencia se esconde un afecto que no se atreve a manifestarse en tu presencia. Un amor que busca el rodeo, porque teme enfrentar el abismo de lo directo. Solo estaba bromeando. Una frase que suele aparecer después de un comentario que por un instante rozó una verdad demasiado intensa. Cuando alguien siente amor, pero no puede o no quiere expresarlo, muchas veces recurre a la ironía o al humor como una forma de camuflaje emocional. Hace una broma sobre lo que podría ser un halago, una insinuación disfrazada de burla, una declaración velada que se revierte rápidamente en risa. Esta estrategia es, según Jung, una expresión de la ambivalencia entre el deseo de aproximarse y el miedo a ser rechazado. El humor, en este contexto, es un mecanismo psíquico de protección. Permite decir lo indecible bajo el manto de lo risueño, ofreciendo al mismo tiempo una vía de escape en caso de que la respuesta sea desfavorable. Así, la ironía se convierte en una máscara, una barrera lúdica que evita la confrontación directa con la vulnerabilidad que implica confesar un sentimiento auténtico, pero también es una grieta. Por ella se filtra, de manera involuntaria, el afecto que no puede contenerse. Si alguien utiliza frecuentemente la ironía o el humor al hablar contigo, especialmente en temas que podrían rozar la intimidad o el afecto, presta atención. Ese juego puede ser en realidad una forma de tantear el terreno emocional, de medir tus reacciones, de expresar lo que de otro modo sería demasiado arriesgado. El amor oculto se esconde muchas veces detrás de una sonrisa, pero una sonrisa que si la miras bien no logra ocultar del todo la intensidad que la provoca. De pronto esa persona se muestra distante, indiferente, incluso fría contigo. Un cambio brusco, tal vez sin explicación aparente, que te deja confundido. ¿Acaso has hecho algo que la haya molestado? Pero no. Lo que sucede es mucho más complejo y al mismo tiempo profundamente humano. La frialdad aparente es una de las defensas más habituales frente a un amor que no se quiere
o no se puede reconocer. Es una barrera que se levanta para evitar que el otro, tú, perciba lo que verdaderamente está ocurriendo en el interior de quien la erige. Desde la perspectiva junguiana, esta actitud es una reacción de autoconservación. La persona percibe en sí misma una emoción que desborda sus límites de seguridad emocional y en lugar de enfrentarla, opta por contenerla, por congelarla. La frialdad no es falta de sentimiento, sino su negación. Es el miedo disfrazado de indiferencia. Jung advertía que aquello que más negamos en nosotros mismos tiende a manifestarse con más fuerza en los extremos. La frialdad excesiva suele ocultar una pasión reprimida, un deseo que no se atreve a declararse. Cuando alguien te trata con una frialdad que parece desproporcionada o incoherente con lo que sabes que ha habido entre ustedes, pregúntate, ¿está realmente desinteresado o está tratando de protegerse de su propio interés? Porque muchas veces el amor oculto se convierte en hielo, no porque haya muerto, sino porque teme arder. Te dice que no le importas, que no siente nada por ti, que su vínculo contigo es puramente circunstancial o casual, pero al mismo tiempo se preocupa por ti, se interesa por lo que te sucede, busca tu compañía, te cuida, te observa. Este contraste es quizás la señal más clara y a la vez la más desconcertante del amor reprimido. Desde la óptica de Jung, cuando el ego se esfuerza en negar una emoción, la psique encuentra maneras indirectas de manifestarla. Así, mientras las palabras intentan contener y minimizar lo que se siente, las actitudes, más espontáneas, menos filtradas, lo revelan con nitidez. El cuerpo actúa antes que la mente racional lo autorice. Las manos que se ofrecen, los ojos que buscan, los gestos que cuidan, son manifestaciones de un afecto que, aunque negado verbalmente, insiste en expresarse de algún modo. Este contraste es también un signo de una profunda división interior. La persona se debate entre la fidelidad a su autoimagen, que le exige no sentir o no mostrar lo que siente, y la fuerza incontenible de su impulso emocional. Jung sostenía que la verdad psíquica no se encuentra en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Por eso, cuando alguien actúa de manera incoherente con sus palabras, es el acto, y no el discurso, lo que debes considerar como verdadero. Si detectas este desajuste, este desfase entre lo que alguien te dice y lo que hace por ti, no te confundas. Allí, en ese espacio entre la negación verbal y la afirmación conductual, habita el amor oculto. Un amor que no se atreve a hablar, pero que no puede dejar de manifestarse. El amor, cuando es reprimido, no desaparece, no se extingue, no se disuelve en la nada, simplemente se transforma. Se convierte en distancia, en silencios pesados, en gestos ambiguos, en actos que parecen contradictorios. Permanece latente, como una historia mal contada, como un capítulo inconcluso que sigue resonando en la psique de quienes lo han vivido. Quizás en este momento alguien intenta amarte en silencio. Quizás tú también alguna vez amaste en silencio y no supiste cómo expresarlo. Este no es solo un análisis psicológico o una observación relacional, es una invitación existencial a mirar dentro de ti, a reconocer tus propios afectos reprimidos, a identificar los gestos no pronunciados, las emociones que escondiste por miedo o por vergüenza. Jung nos enseñó que lo que reprimimos no desaparece, se convierte en destino, y ese amor no resuelto que guardamos como una cicatriz invisible puede moldear nuestra forma de amar, de vincularnos, de vivir. No se trata de apresurarse a confesar, ni de desbordar lo que cuidadosamente hemos contenido. Se trata más bien de cultivar la lucidez, de saber reconocer esos afectos cuando aparecen, de mirarlos de frente, de aceptarlos como parte de nuestra complejidad humana. Porque el amor no vivido se transforma en nostalgia, en lamento, en arrepentimiento silencioso. Pero el amor reconocido, aunque no siempre declarado, se convierte en autoconocimiento, en fortaleza, en libertad interior. Este es el momento de preguntarte, ¿qué amores he reprimido? ¿Qué gestos he omitido? ¿Qué palabras no me he atrevido a pronunciar? Y sobre todo, ¿qué señales me están enviando en este instante las personas que me rodean, que tal vez sin que lo sepa, están intentando amarme en silencio? Los signos están por todas partes, pero solo los corazones atentos son capaces de percibirlos. Quizás en este preciso momento alguien está intentando amarte en silencio. O tal vez eres tú quien está ocultando un amor, temiendo que al revelarlo te expongas demasiado, te vuelvas vulnerable, te pongas en riesgo. Sea cual sea tu posición en esta trama invisible de afectos, recuerda, la vida no está hecha únicamente de certezas pronunciadas en voz alta, sino también de gestos sutiles, de silencios significativos, de miradas que en un instante dicen lo que las palabras callan. Si esta reflexión te tocó, si sentiste que en algún lugar de tu alma resonó como un eco profundo,
Te invito a compartir este video con quienes también sienten demasiado para vivir en la superficie. Este canal es tu refugio filosófico, un lugar para quienes buscan claridad, no distracción, profundidad, no espectáculo. Recuerda siempre las palabras de Nietzsche: tórnate quem tú es. Y quizás ese sea el mayor desafío de tu vida: reconocer tus emociones, abrazarlas y finalmente convertirte en quien siempre has sido. Hasta la próxima reflexión, y que nunca te falte la valentía de mirar más allá de las apariencias.